Imagina construir una de las mayores fortunas de la historia solo para verla desaparecer en unas pocas generaciones. Esta es la historia de los Vanderbilt, una dinastía nacida del vapor, impulsada por el acero y finalmente consumida por su propia grandeza. Desde transbordadores en el río Hudson hasta imponentes mansiones de la Edad Dorada, desde despiadadas guerras de tarifas hasta bailes de máscaras que aparecían en las portadas de los periódicos, el legado de los Vanderbilt es tan americano como la ambición misma. Pero detrás de los techos dorados y el mármol italiano, había escándalos, rivalidades, desamores y susurros de una maldición familiar. Entonces, ¿cómo una familia que alguna vez controló vastas extensiones de la economía estadounidense terminó sin ningún multimillonario entre sus miembros hoy en día? Quédate con nosotros mientras recorremos el ajetreo del siglo XIX, el esplendor del siglo XX y las reflexiones del siglo XXI en el ascenso y la caída de la dinastía Vanderbilt. Imagina que estás de pie en los bulliciosos muelles del Nueva York de principios del siglo XIX, donde el viento salado te pica en las mejillas. Los gritos de los estibadores resuenan en el aire, y los barcos de madera crujen mientras se balancean sobre aguas agitadas. La ciudad está lejos de ser tan alta o extensa como lo es hoy, pero hay una energía palpable, algo en la atmósfera que prácticamente vibra con la posibilidad de hacerse rico. En esta escena, encontrarás a un adolescente de Staten Island dirigiendo su pequeño transbordador con una determinación inquebrantable. Sus ojos ya escanean el horizonte en busca de la próxima gran oportunidad. Ese chico, nacido en 1794 en una familia humilde, un día será conocido como el Comodoro, un apodo que simboliza tanto sus conquistas marítimas como su ambición inquebrantable. Su nombre es Cornelius Vanderbilt y su historia, junto con el gran legado de toda la familia Vanderbilt, sigue siendo uno de los ejemplos más fascinantes del éxito autodidacta estadounidense. Así que retrocedamos a Staten Island, Nueva York, a finales del siglo XVIII. Cornelius Vanderbilt llegó al mundo en un hogar que solo podía describirse como modesto. Su padre, según se informa en relatos históricos, incluidos algunos en los archivos del New York Times y blogs históricos locales de Staten Island, era agricultor y barquero, y trabajaba incansablemente para llegar a fin de mes, exponiendo a Cornelius a la dura realidad de la supervivencia en un lugar donde el dinero a menudo escaseaba. Mientras que muchos jóvenes de la época podrían haberse conformado con una vida predecible de trabajo manual, Cornelius tenía ideas más grandes rondando en su cabeza. Carecía de educación formal, lo que podría parecer un obstáculo insuperable para el éxito en nuestro mundo moderno. Pero en esa época, el ingenio, el coraje y la disposición a asumir riesgos a menudo importaban más que el aprendizaje en las aulas. A los 16 años, rebosante de confianza y con una audacia que a sus compañeros podría haberles parecido casi absurda, logró pedir prestados $100 a su madre. Una suma considerable a principios del siglo XIX, especialmente para una familia con pocos ahorros. Con ese dinero, lanzó su propio servicio de ferry, transportando personas entre Staten Island y Manhattan. No era un trabajo glamuroso, solo un pequeño barco haciendo sus cruces diarios. Pero como han señalado múltiples archivos de periódicos y blogs de historiadores locales, las rutas de ferry eran extremadamente importantes en aquel entonces. Eran las venas por las que fluía el alma del comercio, el transporte local e incluso la logística en tiempos de guerra. De hecho, la guerra de 1812 subrayó lo crucial que podía ser el transporte acuático. Las vías navegables que rodean Nueva York actuaban como canales estratégicos, a veces con fines militares y a veces para mover mercancías con una rapidez y flexibilidad imposibles por tierra. Cornelius pronto se ganó una reputación por su fiabilidad, sin mencionar una actitud casi temeraria ante la competencia. Donde otros veían una empresa arriesgada, un océano impredecible, una economía incierta, él veía una oportunidad para dominar. Cada vez que transportaba pasajeros, se podría decir que colocaba un ladrillo en los cimientos de un imperio. Para cuando tenía poco más de 20 años, ya estaba listo para algo más grande. Los barcos de vapor estaban en auge, una tecnología revolucionaria que prometía superar las limitaciones del viento y las velas. Piénsalo como la invención de los aviones comerciales en el siglo XX. Un salto disruptivo que cambió las reglas del juego para cualquiera involucrado en el transporte.
La entrada de Vanderbilt en la industria de los barcos de vapor no fue un simple tanteo. Fue más bien un clavado desde lo alto. Adoptó rápidamente los barcos impulsados por vapor, adquiriendo y gestionando rutas que le generaron considerables beneficios. Revistas históricas y artículos de fuentes como los archivos del Vanderbilt Museum confirman que su feroz espíritu competitivo y su sentido para los negocios le valieron el apodo de Comodoro, un apodo que conservaría toda su vida. Lo que realmente hacía destacar a Cornelius Vanderbilt era su disposición a participar en guerras de tarifas, una estrategia que ha sido bien documentada tanto en historias académicas como populares, incluyendo algunos análisis en Forbes. Si un competidor intentaba bajarle los precios o representaba un desafío, él reducía sus tarifas a niveles mínimos. La gente acudía en masa a sus barcos de vapor, agradecida por los boletos más baratos, y los rivales a menudo se encontraban operando con pérdidas hasta que se rendían o le vendían sus negocios. Es una táctica que recuerda a los gigantes empresariales modernos: reducir los precios para acaparar el mercado, eliminar a los rivales y luego recuperar las ganancias más adelante. Según artículos de periódicos de la época, Vanderbilt era alabado como un campeón de los bajos costos de viaje o denunciado como un monopolista despiadado, dependiendo del periódico que se leyera y de quien pagara la publicidad. Con el tiempo, el nombre Vanderbilt se convirtió en sinónimo de riqueza, ambición y una capacidad casi despiadada para la competencia en el libre mercado. Hay cierta ironía en el hecho de que los pasajeros comunes se beneficiaron brevemente de esas tarifas bajas. Las guerras de tarifas de Vanderbilt abarataron los viajes, lo que a su vez impulsó el comercio al permitir un mayor movimiento de bienes y personas por las aguas de Nueva York. Algunos historiadores de blogs locales de Nueva York y registros de la Smithsonian Institution han señalado que este tipo de competencia en realidad contribuyó al crecimiento de la base de consumidores. Pequeños agricultores, comerciantes y viajeros cotidianos encontraron más viable transportar sus productos o desplazarse hacia empleos mejor remunerados. El resultado fue un aumento cíclico en la prosperidad regional. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios, el motivo subyacente era sencillo. Vanderbilt quería ser el último en pie, y no tenía reparos en emplear tácticas despiadadas para lograrlo. A medida que pasaban las décadas, el imperio de Vanderbilt en el transporte marítimo seguía creciendo. Pero ni siquiera eso bastaba para satisfacer su apetito por el dominio empresarial. Para cuando llegaron los años 1860, el panorama del comercio estadounidense estaba cambiando. Los ferrocarriles comenzaron a reemplazar a los barcos de vapor como la próxima gran frontera de crecimiento. La Guerra Civil, que terminó en 1865, había demostrado cuán vitales podían ser las líneas ferroviarias para mover tropas y suministros rápidamente a través del país. Este periodo de reconstrucción e industrialización amplificó la importancia del transporte eficiente. Y así, en uno de los movimientos más astutos de toda su carrera, Cornelius vendió gran parte de su imperio naviero para invertir fuertemente en ferrocarriles. Si hubieras vivido en esa época, casi podrías sentir la vibración de emoción, y quizás de temor si eras un competidor, cuando empezó a volcar su vasto capital en vías, vagones y estaciones ferroviarias. No era un hombre joven en ese momento, ya rondaba los 70 años, una edad en la que la mayoría de nosotros hoy optaríamos por relajarnos y disfrutar de la jubilación. En cambio, se lanzó de lleno a la consolidación ferroviaria, comprando líneas que se extendían a lo largo de un amplio territorio desde Nueva York hasta Chicago. Esto creó algo parecido a un sistema integrado único, una hazaña que los historiadores de instituciones como el Smithsonian han considerado crucial para el nacimiento de una economía verdaderamente nacional. Piénsalo de esta manera. Antes de la conectividad ferroviaria, el país se sentía más como un mosaico de regiones separadas, cada una con sus propias limitaciones comerciales. Tras la expansión de las redes ferroviarias, se volvió posible transportar mercancías desde el este hacia el naciente Medio Oeste o incluso más allá, en una fracción del tiempo que antes se requería. Vanderbilt reconoció que quien controlara esas líneas ferroviarias controlaría las arterias principales del torrente económico de Estados Unidos. Esto fue visionario, aunque con una pizca de oportunismo tradicional. Al consolidar los principales ferrocarriles, incluido el influyente New York Central, Vanderbilt creó una red de transporte que impulsó el crecimiento de los centros industriales y urbanos.
Las fábricas del este podían enviar rápidamente productos terminados a nuevos mercados, y las materias primas de regiones agrícolas o mineras del oeste podían llegar a los puertos del este más rápido y barato. Fuentes de la época, junto con historiadores económicos modernos, a menudo destacan que esta transformación aceleró la transición de Estados Unidos hacia una potencia industrial pesada. Algunos comentaristas de blogs dicen que, aunque otras figuras empresariales como Jay Gould y Daniel Drew también estaban involucradas en acuerdos ferroviarios, a menudo utilizando tácticas astutas por su cuenta, la huella de Vanderbilt fue particularmente grande debido al alcance de su propiedad y su impulso implacable por estandarizar y mejorar las líneas bajo su control. Como era de esperarse, su fortuna personal se disparó durante esos años. Para cuando falleció en 1877, su riqueza era tan inmensa que con frecuencia se cita como una de las mayores fortunas en la historia de Estados Unidos. Las estimaciones varían porque convertir dólares del siglo XIX a equivalentes modernos es complicado. Pero la mayoría de las fuentes confiables, que van desde relatos retrospectivos en Forbes hasta análisis académicos del periodo, sitúan su patrimonio neto en más de $100 millones en su época. Esa cifra fácilmente se traduce en al menos $2.000 millones actuales, aunque algunos informes afirman que podría ser significativamente mayor. En términos prácticos, esto significaba que los recursos de Vanderbilt rivalizaban con el PIB de naciones pequeñas de la época, dándole una influencia desproporcionada en todo, desde la política local hasta políticas estadounidenses más amplias y tendencias sociales. Una de las cosas que hace que la historia de los Vanderbilt sea tan fascinante es cómo se entrelaza con los grandes cambios de la sociedad estadounidense. Desde principios hasta mediados del siglo XIX fue una época de transformación sin precedentes. La gente se trasladaba de granjas rurales a nuevos centros urbanos. Las fábricas emergían, impulsadas por el empuje de la revolución industrial. Inventos como el telégrafo estaban cambiando la comunicación y nuevas instituciones financieras surgían para financiar estos ambiciosos proyectos. Los barcos de vapor y, más tarde, los ferrocarriles eran los motores de esta metamorfosis, lo que los hacía irresistiblemente atractivos para los inversores astutos. Vanderbilt no inventó el barco de vapor ni el ferrocarril, pero se convirtió en un maestro al aprovechar estas innovaciones, asegurándose de quedarse con la mayor parte de las ganancias. En las décadas finales del siglo XIX, cuando la economía estadounidense ardía con fuerza, las fortunas se multiplicaban casi de la noche a la mañana y unas pocas familias alcanzaban una riqueza e influencia que aún hoy parecen increíbles. Esta fue la Edad Dorada, un término popularizado por Mark Twain en su novela de 1873, The Gilded Age, A Tale of Today. Y pocas familias encarnaron la opulencia, ambición e intriga de esa era de forma tan dramática como los Vanderbilt. Imagina una América donde las vías férreas se extendían más cada día, conectando ciudades y pueblos como nunca antes, donde el acero, el petróleo y las finanzas reinaban supremas, y donde los ultra ricos ostentaban su riqueza de maneras con las que la gente común solo podía soñar. En medio de esta electrizante atmósfera, los Vanderbilt construyeron no solo redes ferroviarias y líneas navieras, sino también una reputación por sus fiestas grandiosas, hogares lujosos y, según se decía, una buena dosis de tratos secretos entre bastidores. Durante finales del siglo XIX, en la cima de su gloria, los Vanderbilt eran considerados el rostro de la extravagancia de la Edad Dorada. Su nombre aparecía constantemente en las secciones de sociedad de los principales periódicos como el New York Times y el New York Herald. Publicaciones que seguían con entusiasmo cada mansión colosal que construían y cada fastuoso baile que organizaban. Según varios blogs históricos y archivos de museos, eran maestros del espectáculo, llevando la arquitectura y las normas sociales estadounidenses a nuevos extremos. Un artículo de la Preservation Society of Newport County señala, por ejemplo, que los Vanderbilt dominaban la costa de Newport, Rhode Island, con sus inmensos cottages de verano. Por supuesto, llamarlos cottages era una forma irónica de hablar. Estas propiedades eran cualquier cosa menos modestas. Para probarlo, no hay más que mirar The Breakers. Construida por Cornelius Vanderbilt II en la década de 1890, The Breakers se mantiene como uno de los monumentos más icónicos de la riqueza y ambición de la familia, alzándose en la costa con un aire casi palaciego. Construida en el sitio de una antigua casa de madera que se había incendiado,
fue rediseñada con materiales ignífugos. Una innovación promovida por el arquitecto Richard Morris Hunt. Según el sitio web oficial de Newport Mansions, Hunt se inspiró en el estilo renacentista italiano, creando una maravilla de 70 habitaciones repleta de mármol importado, techos dorados, elaborada carpintería y enormes ventanales que ofrecían vistas ininterrumpidas del Atlántico. Se dice que algunos de los mejores artesanos de Europa contribuyeron a los detalles interiores de la mansión, elaborando desde las chimeneas talladas hasta los intrincados techos decorados con pan de oro. Artículos recopilados por la Preservation Society mencionan que trabajadores especializados, algunos llegados directamente de Italia, pasaron meses perfeccionando frescos y paneles tallados. Todo este esplendor reflejaba una visión: crear una casa de verano que rivalizara con los palacios europeos y proclamara el estatus de los Vanderbilt de forma clara y contundente. En una época en la que la mayoría de los estadounidenses dependían de lámparas de queroseno y plomería rudimentaria, los invitados de The Brackers deambulaban por habitaciones iluminadas por electricidad, maravillados ante teléfonos, calefacción central y sistemas de plomería elaborados que aún estaban adelantados a su tiempo. Incluso las cocinas contaban con comodidades poco comunes entonces, como grandes cocinas de gas y tecnología de refrigeración. Un testimonio del deseo de la familia de fusionar modernidad y lujo en cada rincón. Sin embargo, The Brackers era solo una pluma más en el sombrero de los Vanderbilt. Viajando hacia Asheville, Carolina del Norte, uno encontraba una hazaña aún más extensa: la finca Biltmore, construida entre 1889 y 1895 por George Washington Vanderbilt II, nieto del Comodoro. Al igual que The Brackers, fue diseñada en estrecha colaboración con Richard Morris Hunt, y contó con un extenso trabajo paisajístico a cargo de Frederick Ladd. Olmsted, famoso por crear el Central Park de Nueva York. Hoy en día, Biltmore es reconocida como la casa privada más grande de Estados Unidos, con unos 16.000 metros cuadrados y alrededor de 250 habitaciones. Fuentes de los archivos de la Biltmore Company detallan cómo George Vanderbilt se inspiró en los castillos europeos, llenando la finca con obras de arte invaluables, muebles antiguos y miles de libros. Una colección tan significativa que solo la biblioteca contiene alrededor de 10.000 volúmenes. Desde revistas de arquitectura hasta guías de viaje, los académicos destacan lo avanzada que era la finca, con iluminación eléctrica, sistemas de calefacción por aire forzado y ascensores. Estos últimos, una rareza en hogares privados de la época. Según algunas referencias, Vanderbilt incluso instaló una piscina cubierta y una bolera, ambos entretenimientos de vanguardia que habrían asombrado a la mayoría de los visitantes. Más allá de su formidable arquitectura, los terrenos de Biltmore exhibían la creencia de Olmsted en el poder de los paisajes diseñados. La finca original se extendía por miles de acres, donde Olmsted diseñó jardines formales, parques y hasta bosques gestionados, introduciendo prácticas de silvicultura científica que eran prácticamente desconocidas en Estados Unidos. Luego, algunos artículos periodísticos de finales de la década de 1890 llamaron a Biltmore un reino en sí mismo, en referencia a la autosuficiencia de la finca. Las granjas en la propiedad producían gran parte de los alimentos de la familia, y un ramal ferroviario privado permitía que los materiales de construcción llegaran directamente, acelerando la obra y reforzando la reputación de Vanderbilt por su eficiencia e innovación. Lo que resulta especialmente intrigante es cómo tanto The Brackers como Biltmore llegaron a simbolizar la extravagancia que definía a los Vanderbilt ante la opinión pública. Revistas de la época como Harper's Weekly y Town and Country publicaban extensos reportajes sobre las cenas suntuosas, los disfraces usados en los fastuosos bailes y las maravillas arquitectónicas que encarnaban estas propiedades. Observadores de la alta sociedad como Ward McAllister, un árbitro del alto círculo social neoyorquino, elogiaban públicamente a los Vanderbilt por su magnificencia de buen gusto, mientras que algunos críticos condenaban semejante exceso como vulgar o poco americano. Sin embargo, en una era en la que magnates como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y Jay Gould competían por la grandiosidad, los Vanderbilt robaban continuamente el centro de atención. Para muchos turistas modernos que visitan Newport o Asheville, estas grandes mansiones funcionan como museos vivientes, ofreciendo una ventana al estilo de vida de los magnates de la Edad Dorada que canalizaron sus fortunas ferroviarias y navieras en obras maestras arquitectónicas.
La Preservation Society of Newport County administra varias propiedades de los Vanderbilt, siendo la principal de ellas de Brackers, que recibe a cientos de miles de visitantes cada año. Según el sitio web oficial de la sociedad, visitas guiadas detalladas llevan a los invitados por muebles originales de época, intrincadas chimeneas de mármol y techos dorados, todo con el fin de ilustrar cómo vivían los Vanderbilt en el apogeo de su poder. Mientras tanto, en Carolina del Norte, la Biltmore Company, aún bajo la administración de los descendientes de George Vanderbilt, ha transformado la finca Biltmore en un destino turístico de gran escala. Reseñas en línea en sitios como TripAdvisor y reportajes detallados en Travel y Leisure elogian la combinación de la grandeza del viejo mundo con atracciones modernas, incluyendo visitas a bodegas, actividades ecuestres y hoteles en el lugar. Entrar en estas mansiones se siente como acceder a una cápsula del tiempo. En habitaciones que se han mantenido casi igual que a fines del siglo XIX y principios del XX, los visitantes ven mobiliario original, antigüedades europeas importadas y retratos familiares que pertenecieron a las mismas figuras que construyeron las redes ferroviarias y líneas de barcos de vapor de Estados Unidos. Historiadores que escriben para la revista Smithsonian señalan que estos objetos personales, como las obras de arte encargadas por Cornelius Vanderbilt II o la vasta colección de libros de George Vanderbilt, ofrecen una visión poco común de las ambiciones culturales de los magnates de la era industrial. De hecho, la biblioteca de Biltmore por sí sola alberga unos 10.000 volúmenes, reflejo de la reconocida pasión de George Vanderbilt por coleccionar primeras ediciones y manuscritos raros. Mientras tanto, expertos en arquitectura del American Institute of Architects consideran estas propiedades como hitos del diseño estadounidense. De Brackers, por ejemplo, se mantiene como un ejemplo destacado de la adopción tardía del siglo XIX del estilo renacentista italiano importado, mientras que el perfil tipo castillo de Biltmore revela la influencia de las residencias aristocráticas francesas. Blogueros de viaje de medios como Atlas Obscura y Culture Trip suelen señalar que cada habitación rebosa de innovaciones tecnológicas que fueron de vanguardia para la época. Plomería interior, iluminación eléctrica y sistemas de calefacción avanzados, comodidades que destacaban la disposición de los Vanderbilt a adoptar y financiar los últimos avances en ingeniería. Debido a que tanto de Brackers como Biltmore se conservan tan bien, se han convertido en sitios clave de investigación para estudiosos de la historia social. Artículos en el New York Times ocasionalmente presentan miradas tras bambalinas a los proyectos de restauración en curso, financiados en parte con ingresos provenientes de las visitas guiadas y eventos especiales. Los curadores y conservacionistas colaboran para restaurar frescos murales, reacabar paneles de madera e incluso conservar algunas de las telas originales en exhibición. Al hacerlo, mantienen viva la historia del meteórico ascenso de la familia Vanderbilt, capturando no solo la grandeza de la arquitectura de la Edad Dorada, sino también la mentalidad de una era fascinada por el progreso tecnológico y la autopromoción implacable. Por supuesto, detrás del brillo había una buena dosis de intriga, rivalidades familiares, maniobras empresariales y susurros de manipulación política que circulaban en los periódicos de la época. Los Vanderbilt, después de todo, no estaban simplemente construyendo mansiones para su comodidad. Estaban enviando un mensaje de que ocupaban la cima de la jerarquía social, que sus ferrocarriles alimentaban el crecimiento industrial de Estados Unidos, y que cualquiera que dudara de su poder solo necesitaba mirar estas residencias palaciegas para ver la prueba. Aunque algunos comentaristas criticaban la extravagancia, muchos otros la veían como un símbolo del progreso estadounidense, un reflejo de un nuevo mundo donde los individuos podían acumular fortunas sin precedentes gracias a su ingenio y competencia. Biltmore y The Brackers se convirtieron así en teatros de la riqueza, donde se celebraban reuniones en las que se mezclaban políticos, dignatarios extranjeros y miembros de la alta sociedad. Cartas y diarios conservados en sociedades históricas locales revelan que los invitados podían llegar a The Brackers en vagones ferroviarios privados, vestidos con alta costura parisina, solo para ser conducidos a fiestas fastuosas iluminadas por cientos de bombillas eléctricas. En Biltmore, las cenas podían incluir comidas de varios platos preparadas por chefs formados en Francia y servidas en fina porcelana, seguidas de un paseo por jardines meticulosamente iluminados con nuevos dispositivos eléctricos, todo culminando en animadas conversaciones entre colecciones de arte invaluables. Así,
mientras la Edad Dorada estaba llena de cambios monumentales, expansión industrial, el surgimiento de movimientos obreros y una brecha sin precedentes entre ricos y pobres, los Vanderbilt lograron capturar la imaginación pública como ningún otro. Ese legado permanece en cada techo dorado y cada pasillo revestido de mármol de estas fincas que aún sobreviven, recordándonos que, una vez, en una América en rápido cambio, una familia con suficiente visión, ambición y agresividad calculada podía transformar industrias, construir maravillas arquitectónicas y vivir de una manera que desafiaba toda comprensión ordinaria. Incluso hoy, cuando los turistas se paran en los grandes balcones con vista al Atlántico en The Breakers o pasean por los vastos jardines de Wiltmore, no es difícil imaginar el asombro y la envidia que estas propiedades debieron inspirar en su apogeo durante la Edad Dorada. Figuras como Cornelius Vanderbilt y William Henry Vanderbilt dominaban los titulares. Con sus fortunas colosales, pero detrás de ellos, y a veces justo a su lado, estaban figuras como Alva Vanderbilt, Consuelo Vanderbilt y Gloria Vanderbilt. Cada una moldeando silenciosamente, o no tan silenciosamente, el destino de la familia de formas notables. Imagina entrar en una ornamentada mansión de la Quinta Avenida en Nueva York, en 1883. El aire nocturno chispea de anticipación mientras carruajes tirados por caballos se alinean afuera. Los invitados bajan al pavimento con trajes franceses brillantes. La iluminación eléctrica, aún una novedad en ese momento, parpadea dramáticamente, iluminando una escena tan extravagante que se reportaría durante días en los principales periódicos. Ese mismo baile, que costó más de $250,000 en ese entonces, lo que equivale a varios millones en la moneda actual, fue orquestado por Alva Erskine Smith Vanderbilt, 1853-1933. Ella no era solo una socialité adinerada, sino una estratega magistral que entendía que, en la cúspide social de Nueva York, la imagen lo era todo. Según los archivos del New York Times, su baile de máscaras colocó efectivamente a los Vanderbilt, una familia que hasta entonces era vista por la vieja sociedad neoyorquina como dinero nuevo, dentro del círculo selecto de los llamados 400, el nivel más alto de prestigio social. Periódicos como el New York Herald y el New York Tribune no dejaban de escribir sobre los disfraces, la decoración fastuosa y la lista de invitados, repleta de financieros, políticos y familias de sangre azul. Con un solo movimiento, Alva aseguró el lugar del apellido Vanderbilt en el registro social, logrando más de lo que cualquier suma de dinero por sí sola podría haber hecho. Pero no pensemos que la ambición de Alva se detenía en organizar fiestas espectaculares. Si alguna vez has paseado por el Cliff Walk en Newport, Rhode Island, pasando por las majestuosas mansiones que abrazan la costa, quizá hayas visto Marble House. Completada en 1892 y diseñada por el renombrado arquitecto Richard Morris Hunt, el mismo visionario detrás de The Breakers, Marble House fue una brillante manifestación del gusto y la determinación de Alva. Inspirándose en el Petit Trianon de Versalles, ella ordenó que se utilizaran más de 500.000 pies cúbicos de mármol en la construcción. Según los materiales educativos proporcionados por Newport Mansions, la finca costó alrededor de $11 millones en su época, lo que según algunos cálculos podría equivaler a más de 300 millones hoy en día. Inicialmente se pensó como una casa de verano, aunque llamarla cottage es tan irónico como llamar bote de remos a un transatlántico. Interiores ornamentados y dorados. Confirmado. Una lujosa casa de techina en los jardines. Absolutamente. Alva quería que cada centímetro de Marble House reflejara su visión estética personal. Era tan detallista que, como señalan algunos blogs de arquitectura, incluso insistió en importar estilos específicos de mobiliario desde Europa para crear una atmósfera que se sintiera a la vez grandiosa e íntima. Y aquí es donde Alva tomó un giro inesperado, rompiendo con las restricciones habituales de las damas de la Edad Dorada. Tras su divorcio de William K. Vanderbilt en 1895, se convirtió en una defensora abierta del sufragio femenino. Usó su considerable fortuna para financiar mítines y conferencias. Y según diversas fuentes históricas compiladas en archivos locales de Rhode Island, abrió Marble House para eventos sufragistas. Un movimiento sin precedentes en una época en la que muchas figuras de la alta sociedad consideraban escandalosa la participación política de las mujeres.
El nombre de Alba comenzó a aparecer en boletines sufragistas que elogiaban su disposición a desafiar las normas patriarcales. De hecho, algunos historiadores señalan que al acoger reuniones sufragistas bajo su propio techo, Alba aportó al movimiento una capa adicional de respetabilidad, atrayendo la atención de reporteros que de otro modo podrían haber ignorado la causa. Su hija, Consuelo Vanderbilt, 1877-1964, fue arrastrada por el empuje implacable de su madre hacia el ascenso social. Si el baile de máscaras de Alba fue la gran entrada de la familia en la alta sociedad neoyorquina, el matrimonio de Consuelo con Charles Spencer Churchill, el noveno duque de Marlborough, en 1895, fue el pasaporte de la familia a la aristocracia europea. Alba organizó este matrimonio con una precisión quirúrgica, fusionando la vasta riqueza estadounidense con la nobleza británica. Según la biografía de Amanda Mackenzie Stewart, Consuelo and Alba Vanderbilt, la boda atrajo cobertura de prensa internacional. La unión marcó un nuevo capítulo en los llamados matrimonios de princesas del dólar, donde herederas estadounidenses rescataban económicamente a duques y condes británicos necesitados de fondos para mantener sus extensas propiedades. La ceremonia fue lujosa, con multitudes alineadas en las calles de Londres, ansiosas por ver a la novia americana que ahora ostentaba uno de los títulos más ilustres de Gran Bretaña. Sin embargo, tras bambalinas, como revelan las propias memorias de Consuelo, el acuerdo fue desgarrador. Se sintió obligada a un matrimonio que priorizaba la estrategia social por encima del amor. No obstante, Consuelo adoptó su nuevo rol con el tiempo, ganándose una amplia admiración en la sociedad británica al apoyar causas filantrópicas, en particular iniciativas de educación y salud. Se convirtió en una figura querida en el Palacio de Blenheim, demostrando que, aunque el acuerdo pudo haber comenzado como una transacción, su impulso personal por marcar la diferencia era genuino. Avancemos al siglo XX y encontraremos a otra mujer Vanderbilt que no se conformaría con vivir de la riqueza heredada. Gloria Laura Vanderbilt, 1924-2019, quizá más conocida por sus icónicos jeans de diseñador lanzados en la década de 1970, vivió en realidad una vida marcada por el drama, la creatividad y una constante búsqueda de autoexpresión. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y el escándalo. Cuando era apenas una niña, su padre, Reginald Vanderbilt, falleció, dejándola en medio de una batalla por la custodia entre su madre y su tía, Gertrude Vanderbilt Whitney. Ese juicio de 1934 apareció en innumerables titulares de periódicos, y el New York Times se refería a Gloria como «la pobre niña rica». Finalmente quedó bajo el cuidado de su tía, creciendo en un mundo donde el nombre Vanderbilt aún tenía peso, pero también cargaba con los fantasmas de intensas disputas familiares. Sin embargo, la vida adulta de Gloria Vanderbilt mostró una combinación extraordinaria de tenacidad y glamour. Incursionó en la actuación, estudió arte y tuvo éxito como pintora y creadora de collages con exposiciones en galerías respetadas. Revistas como Vogue, Harper's Bazaar y Vanity Fair la presentaban con frecuencia, admirando tanto su estilo como su personalidad. Luego llegaron los jeans. Al colaborar con el grupo Merhani a finales de los años 70, Gloria captó un cambio sísmico en la industria de la moda. El denim para mujeres se estaba convirtiendo en una declaración de alta costura en lugar de ropa casual. Su característico logo del cisne y su nombre bordado en el bolsillo trasero convirtieron los jeans Gloria Vanderbilt en un fenómeno nacional que cerraba la brecha entre la alta costura y el consumo masivo. Como se destaca en retrospectivas de estilo en diversos blogs de moda y en la propia Vogue, su astucia en el marketing fue tan importante como el diseño del producto. Apareció en anuncios de televisión mostrando un nuevo tipo de mujer segura e independiente, que no vivía simplemente de la vieja riqueza heredada. Gloria también escribió varios libros y memorias en los que hablaba con franqueza sobre sus relaciones, su evolución personal y el legado familiar que la seguía como un reflector que nunca lograba apagar del todo. En una entrevista con el New York Times a mediados de los años 80, describió cómo ser una Vanderbilt podía sentirse tanto como una puerta abierta como una carga. Sus ambiciones personales eran constantemente medidas contra el legado de quienes la precedieron. Sin dejarse intimidar, se lanzó de lleno a múltiples matrimonios, romances, proyectos artísticos y emprendimientos empresariales, forjando una identidad única que reflejaba aspectos de sus predecesores de la Edad Dorada.
Comprendía, al igual que Alba, el poder de la imagen pública en un entorno saturado de medios, y en cierto sentido fue subversiva a su manera. Mientras Alba usó bailes de disfraces para entrar en los círculos sociales, Gloria capitalizó el poder de los anuncios televisivos y las pasarelas de moda para grabar su nombre en la cultura popular. Si observas a estas tres mujeres, Alba, Consuelo y Gloria, verás un hilo conductor notable. El nombre Vanderbilt no fue definido únicamente por hombres que organizaron ferrocarriles o líneas de vapor, ni por quienes construyeron colosales fortunas a partir del transporte marítimo. También fue moldeado en salones de baile, salas legislativas y, más adelante, en pasarelas de moda y portadas de revistas. Alba orquestó golpes sociales en la Edad Dorada, usando su riqueza para eclipsar a sus pares y defender los derechos de las mujeres. Consuelo llevó la energía y los recursos estadounidenses al mundo exclusivo de la aristocracia británica y luego centró su atención en causas filantrópicas y progresistas. Gloria aprovechó esa misma mezcla de creatividad y valentía, forjando su propio camino como ícono de la moda, artista y figura cultural cuya influencia se extendió por Estados Unidos en el siglo XX. La familia Vanderbilt alcanzó alturas extraordinarias de riqueza e influencia, solo para enredarse en escándalos, litigios y relatos de ruina que circularon por periódicos, columnas de chismes e incluso blogs modernos que aún no pueden resistirse al atractivo de esta leyenda americana. Para entender cómo una sola familia pudo pasar de controlar fortunas vastas a luchar por preservar lo que quedaba, y como una supuesta maldición jugó, según se dice, en esa caída, hay que retroceder a finales del siglo XIX y seguir los giros hasta bien entrado el siglo XX. Este es el lado más oscuro de la saga Vanderbilt. Un lado impregnado de controversias, supuestas maldiciones y el alto precio del gasto descontrolado. Todos conocen a Cornelius, el Comodoro Vanderbilt, patriarca de la familia, que construyó un imperio a partir de barcos de vapor y ferrocarriles. Pero pocos se dan cuenta de cuán amargamente pelearon sus hijos y nietos después de su muerte. Según la cobertura de archivo del New York Times sobre las disputas legales, con artículos que datan de finales del siglo XIX, Cornelius redactó un testamento que asignaba un asombroso 95% de su patrimonio, estimado en más de $100 millones de la época, a su hijo William Henry Vanderbilt. Según los estándares de entonces, eso convirtió a William Henry en el individuo privado más rico de Estados Unidos. Un resultado que enfureció a otros hermanos, quienes recibieron solo pequeñas asignaciones o fideicomisos que no podían controlar del todo. Su resentimiento estalló en una serie de batallas judiciales con acusaciones de que el Comodoro había sido influenciado indebidamente o no estaba en pleno uso de sus facultades en sus últimos años. Los periódicos no tardaron en cubrir estos enfrentamientos. El New York Herald, por ejemplo, publicó relatos detallados de las disputas, destacando el drama y el sentimiento de traición familiar. Algunos tabloides incluso imprimieron rumores sensacionalistas de que el Comodoro prácticamente había desheredado a ciertos hijos debido a su poca capacidad para los negocios o sus fallas personales. Cornelius Jeremiah Vanderbilt, acosado por problemas de salud mental y deudas, se convirtió en una figura trágica cuya situación alimentó la fascinación pública. Un artículo de los años 1880 en el St. Louis Post-Dispatch lo describía como el Vanderbilt atormentado, sugiriendo que su padre lo había excluido deliberadamente de la mayor parte de la fortuna para proteger el imperio familiar. Mary Vanderbilt, por su parte, al parecer creía que tenía derecho a más que la herencia modesta que recibió, aunque mantuvo un perfil relativamente bajo en contraste con los hermanos que lucharon más abiertamente. Sin embargo, esos dramas judiciales fueron solo el preludio. En las décadas siguientes, el nombre Vanderbilt se convirtió en sinónimo de consumo ostentoso y de ambición social. Muchos historiadores, y de hecho numerosos blogs dedicados a la Edad Dorada que recopilan referencias del New York Times y de diarios de figuras sociales prominentes, identifican el baile de máscaras de Alba Vanderbilt en 1883 como el momento decisivo. El precio reportado de $3 millones, más de 80 millones en la moneda actual, según algunos blogueros financieros, deslumbró incluso a una ciudad acostumbrada a la ostentación. La mansión de la Quinta Avenida que acogió el baile sufrió una transformación impresionante,
con salas temáticas, arreglos florales altísimos y tantos diamantes que los relatos periodísticos bromeaban sobre el riesgo de tropezar con gemas sueltas. El triunfo de Alba abrió de par en par las puertas de la élite del viejo dinero de Nueva York, que hasta entonces había visto a los Vanderbilt como advenedizos descarados, a pesar de su ya inmensa fortuna. Ward McAllister, un referente del buen gusto social, escribió en sus notas, partes de las cuales aparecen en retrospectivas de Town and Country, que ese único evento aseguró a los Vanderbilt en la cima de la alta sociedad, superando incluso a los linajes más venerables. Alba no perdió tiempo en usar esa nueva aceptación para organizar otras reuniones lujosas, cada una más opulenta que la anterior. Lo que comenzó como un movimiento astuto de relaciones públicas se convirtió en una carrera armamentista de extravagancia. Para finales del siglo XIX, los Vanderbilt de generaciones posteriores estaban encargando a arquitectos europeos la construcción de mansiones palaciegas, comprando colecciones de arte completas en subastas y viajando en yates privados que rivalizaban con pequeños cruceros. Este gasto sin restricciones dio pie a rumores de una maldición Vanderbilt, una especie de retribución cósmica por una riqueza obtenida demasiado rápido o exhibida con demasiada arrogancia. Algunos periódicos de la época, en especial el Boston Daily Globe y el Chicago Tribune, publicaron artículos escépticos sobre si los repetidos episodios trágicos de la familia señalaban alguna maldición sobrenatural. Señalaban como evidencia la muerte de Cornelius Vanderbilt II a los 55 años, relativamente joven para un hombre acaudalado en esa época, y los problemas financieros de George Washington Vanderbilt II, el visionario detrás de la finca Biltmore. Según apuntes del sitio web oficial de Biltmore y referencias en el Registro Nacional de Lugares Históricos, George gastó sumas enormes en ampliaciones, obras de arte y jardines diseñados por Olmsted, solo para verse luego luchando por mantenerse al día con los crecientes impuestos y los cambios económicos al comenzar el siglo XX. Más de un columnista editorial de los años 20 citó los colosales costos de mantenimiento de Biltmore como emblemáticos del problema del elefante blanco, que afectaba a los súper ricos de Estados Unidos. Una vez que construyes un castillo, mejor que tu fortuna pueda sostenerlo indefinidamente. La situación empeoró cuando se hizo evidente que la riqueza unificada de la familia se estaba dividiendo entre múltiples herederos, quienes tenían ideas muy distintas, o ninguna, sobre cómo invertir con sensatez. La introducción de impuestos sobre la renta y el patrimonio en las primeras décadas del siglo XX agravó estos desafíos. Mientras otros magnates como Andrew Carnegie canalizaban sus fortunas hacia fundaciones filantrópicas, muchos Vanderbilt seguían financiando grandes casas y fiestas aún mayores. Para la década de 1920, columnas financieras señalaban que ni un solo Vanderbilt figuraba entre los ciudadanos más ricos de Estados Unidos. Algunos registros genealógicos y retrospectivas de Forbes sugieren que, al tener en cuenta la inflación y el crecimiento poblacional, la fortuna Vanderbilt, antes imponente, se había fragmentado entre tantos descendientes que ninguno poseía una riqueza equiparable a la de la era de William Henry. Todos estos colapsos en la fortuna daban credibilidad a la noción de una maldición familiar. Aunque el verdadero culpable, como señalan a menudo los historiadores, fue simplemente la extravagancia y la falta de planificación a largo plazo. En una entrevista con Vanity Fair, un descendiente moderno de los Vanderbilt comparó la maldición con una leyenda que sirve para justificar malas decisiones, señalando que el estilo de vida de la familia superaba con creces la mayoría de los intentos de inversión o conservación del capital. Blogs como The Gilded Age Society recopilan relatos anecdóticos de cómo ciertos miembros de la familia dilapidaron fortunas en proyectos poco sensatos como pagar en exceso por reliquias europeas o financiar negocios condenados al fracaso, solo para culpar de sus pérdidas a la mala suerte. Hacia mediados del siglo XX, el abrupto declive de la riqueza Vanderbilt se convirtió en una fascinación para los tabloides. Una historia recurrente cuenta que, en 1973, durante una reunión en la Universidad de Vanderbilt, fundada gracias a una donación del Comodoro en 1873, apenas alguno de los 120 descendientes presentes calificaba como millonario. Aunque los detalles exactos de esa afirmación son debatidos, sigue siendo un símbolo llamativo de cuán lejos había caído la familia desde su apogeo en la Edad Dorada. Algunos periódicos de la época lo describieron como el cuento de advertencia definitivo, un imperio que alguna vez fue indomable,
desmoronándose bajo el peso de disputas internas, gastos descontrolados y realidades económicas cambiantes. Los rumores de una maldición solo se intensificaban cada vez que se vendía una mansión o los problemas personales de un heredero llegaban al dominio público. Hoy, el legado de estos escándalos y supuestas maldiciones persiste como parte del folclore Vanderbilt. Podcast históricos populares y canales de YouTube a menudo vuelven a contar las historias de las disputas testamentarias, los bailes de máscaras desmedidos y el goteo lento de tragedias que alimentaron la narrativa de la maldición. Visitar Biltmore o leer sobre los litigios que estallaron tras la muerte del comodoro deja claro que, detrás de los exteriores dorados, había una familia luchando con el peso de un éxito inmenso. Documentos de la Biblioteca del Congreso y cartas personales del archivo Vanderbilt destacan cómo muchos de los herederos sentían la presión de mantener las apariencias, lo que los llevaba a gastar de forma extravagante incluso cuando circunstancias como la Gran Depresión exigían lo contrario. En última instancia, ya sea que la caída de la familia estuviera predestinada o fuera simplemente el resultado de una mala gestión del dinero, el camino escandaloso que tomaron sigue siendo fascinante. Quienes creen en la teoría de la maldición señalan las repetidas desilusiones y humillaciones, como matrimonios fallidos o hijos que dilapidaron herencias. Los escépticos, en cambio, ven una lección más directa, que la riqueza no se mantiene por sí sola y que las grandes fortunas, especialmente aquellas gobernadas por herederos en conflicto, pueden desaparecer sin una administración disciplinada. Sea cual sea el ángulo, los Vanderbilt continúan cautivándonos, tanto por la grandeza que encarnaron en la Edad Dorada como por la dimensión aleccionadora de sus desgracias posteriores. Las maldiciones, las disputas y los litigios pueden ser en parte folclore, pero también forman parte del relato muy real de una familia que ascendió más alto que casi cualquier otra. Y descubrieron que mantenerse en la cima puede ser aún más difícil que llegar allí. Sí. ¿Alguna vez has oído el nombre Vanderbilt? Probablemente imagines grandes mansiones, galas deslumbrantes y cierto aire aristocrático. Y no estarías equivocado, especialmente si tus referencias son lugares como The Breakers en Newport, Rhode Island, o la finca Biltmore en Carolina del Norte. Casas extravagantes que se convirtieron en íconos de la opulencia de la Edad Dorada. Pero para entender cómo la familia llegó a eso, hay que empezar por Cornelius Vanderbilt, nacido en 1794, quien famosamente lanzó su imperio pidiendo prestados $100 a su madre para operar un servicio de ferry. Tenía poca educación formal, pero poseía un instinto empresarial extraordinario y una ética de trabajo implacable. Según múltiples referencias de los archivos del New York Times y entradas detalladas de Wikipedia, Cornelius, más tarde apodado el Comodoro, sentó las bases de un imperio de transporte que se extendía desde las vías navegables de Nueva York hasta el sistema ferroviario en rápida expansión de Estados Unidos. Y no fue solo que construyera un imperio. Fue como lo administró. Desde el principio, Cornelius hizo de la eficiencia la piedra angular de su estrategia. Era implacable al recortar costos innecesarios y reinvertir sus ganancias en las operaciones. Consolidó activos paso a paso, asegurándose de que cada movimiento generara el máximo beneficio para sus negocios navieros y ferroviarios. Los historiadores destacan comúnmente cómo las líneas de barcos de vapor de Cornelius se volvieron rentables porque mantenía bajos los gastos generales, y cómo sus adquisiciones ferroviarias, la más famosa, el New York Central, prosperaron porque las integró con cuidado, eliminando redundancias y negociando condiciones favorables. William Henry Vanderbilt, hijo de Cornelius, heredó no solo la enorme fortuna, sino también este enfoque disciplinado. Hay una cita famosa atribuida a William Henry: cualquiera puede hacer una fortuna. Se necesita un hombre con cerebro para conservarla. Esta frase, mencionada en varios blogs sobre riqueza dinástica estadounidense y el libro sobre la Edad Dorada, subraya la importancia de la gestión y los peligros de dar por sentada la riqueza. William Henry ejemplificó esa noción durante su vida. Amplió aún más la red ferroviaria de su padre, pero también diversificó en bienes raíces y valores financieros. Con la fortuna que tenían los Vanderbilt, la diversificación se convirtió en un seguro contra los mercados impredecibles. Para finales del siglo XIX, cuando los ferrocarriles se enfrentaban competencia de industrias emergentes como el acero, el sector inmobiliario y los instrumentos financieros ofrecían un resguardo.
William Henry comprendía que para mantener una fortuna a largo plazo, no se podían poner todos los huevos en una sola canasta. Según archivos de periódicos de la década de 1880, William Henry era conocido por fomentar una cultura de disciplina inversora entre sus hijos. Intentaba inculcarles la idea de que no podían simplemente descansar sobre los laureles del apellido familiar y esperar que el dinero se administrara solo. Mantuvo una frugalidad famosa en ciertos aspectos de su vida, a pesar de vivir en un mundo donde las muestras de lujo eran a menudo la medida del estatus social. Si comparas este enfoque con lo que los Rothschild estaban haciendo en esa misma época en Europa, verás algunos paralelismos. Los Rothschild organizaban cuidadosamente matrimonios entre distintas ramas de la familia para mantener la riqueza dentro del clan y establecían estructuras legales como fideicomisos para proteger su capital de reclamaciones externas y fragmentación interna. Esta es una de las razones por las cuales la fortuna Rothschild perduró durante siglos. En contraste, aunque los Vanderbilt dominaron el panorama estadounidense por un tiempo, carecieron de esa misma estrategia cohesiva intergeneracional. Claro, William Henry sí diversificó, pero la familia nunca se comprometió con una estructura sólida de fideicomisos, entidades corporativas o alianzas cuidadosamente orquestadas. En Europa, los Rothschild utilizaban su famoso lema Concordia, Integritas, Industria, que puede traducirse libremente como armonía, integridad e industria, para encarnar los principios que mantenían integrada su riqueza. Los Vanderbilt, a pesar de su éxito, nunca alcanzaron ese nivel de unidad estructural. En su lugar, muchos herederos posteriores a William Henry se sintieron atraídos por el brillo de la alta sociedad y las grandes propiedades. Un fenómeno que eventualmente deshilacharía la fortuna cuidadosamente administrada. Durante un tiempo, sin embargo, las estrategias disciplinadas continuaron generando dividendos. La familia cosechó enormes beneficios del auge industrial posterior a la Guerra Civil. Cuando la infraestructura del país se reconstruía y modernizaba, los ferrocarriles surgieron como el gigante del transporte y el comercio. Muchas fortunas de la Edad Dorada, como las de Andrew Carnegie en el acero o John D. Rockefeller en el petróleo, dependían de alianzas con las líneas ferroviarias para enviar materias primas y productos terminados a través del país. Eso colocó a los Vanderbilt en una posición de enorme influencia, controlando rutas clave desde la costa este hacia el medio oeste. Referencias en artículos de Forbes y estudios financieros académicos destacan cuán fundamentales fueron los Vanderbilt para moldear el panorama económico estadounidense. Fijaban precios de transporte de carga y pasajeros, influían en la construcción de nuevas líneas y participaron en el impulso de la rápida industrialización de finales del siglo XIX. Durante toda esta expansión, William Henry y algunos de sus sucesores más cercanos continuaron canalizando ganancias hacia carteras diversificadas. En muchos sentidos, fue la era dorada del apellido Vanderbilt, cuando parecía que nada podía desafiar su imperio. La obsesión del Comodoro con la eficiencia fue heredada por William Henry, y juntos cimentaron un legado familiar que era tanto admirado como resentido por el público en general. Los problemas comenzaron cuando las generaciones posteriores, aquellas que vinieron después de William Henry, perdieron de vista la ética disciplinada que había construido el imperio en primer lugar. Pueden verse indicios de este cambio en algo tan aparentemente inocente como la arquitectura. En los primeros años, sí, los Vanderbilt construyeron hogares sustanciales, pero estos eran a menudo eclipsados por el enfoque familiar en los negocios. Sin embargo, a medida que pasaban las décadas, el nombre Vanderbilt comenzó a asociarse con mansiones cada vez más grandes. The Breakers en Newport, construida por Cornelius Vanderbilt II, es un ejemplo icónico de la extravagancia de la Edad Dorada, con 70 habitaciones, techos dorados y suelos de mármol importado. Luego está la finca Wiltmore en Asheville, Carolina del Norte, construida por George Washington Vanderbilt II, que aún ostenta el título de la casa privada más grande de Estados Unidos con aproximadamente